Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Antonia Posel, soy la coordinadora del Foro Nacional de Educación Artística y en nombre de la Oficina Regional de Educación Artística para América Latina y el Caribe de la UNESCO, les doy la bienvenida a esta instancia de presentación de resultados del Foro Nacional de Educación Artística, Voces y Propuestas para el Futuro de la Educación Artística en Chile. Vamos a comenzar esta jornada con un breve video que resume el proceso del Foro Nacional de Educación Artística, junto con los saludos de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, y de la directora de la UNESCO, Claudia Uribe, quienes están al tanto de esta iniciativa y han querido enviarnos sus palabras. Para luego continuar con la presentación de resultados del Foro Nacional de Educación Artística, junto a Nicolás del Valle, coordinador del sector de cultura UNESCO Santiago. ¿Qué educación artística queremos para Chile? Fue la pregunta central del Foro Nacional de Educación Artística que convocó a 120 agentes clave de las 16 regiones del país. En el marco de la 9ª Semana de la Educación Artística, la UNESCO desarrolló un proceso participativo de discusión, diseño de propuestas y recomendaciones para la educación artística a lo largo y ancho de la vida. Los y las participantes representan una gran diversidad de perfiles, considerando su representación territorial y de género. El foro se conformó por 5 etapas. En la primera, los y las participantes escribieron una carta de reflexión sobre su vinculación biográfica con la educación artística. A través de estos textos se destacaron los impactos positivos, memorias emotivas y razones por las cuales se debe fomentar. Luego, en la fase de visualización de datos, las cartas fueron analizadas para identificar las palabras, los espacios y las figuras relevantes que más se reiteran en ellas. En la tercera etapa, de acuerdo a las temáticas que emergieron de un análisis cualitativo de las cartas, se conformaron las mesas de conversación. La educación artística como derecho a la educación y la cultura, los propósitos de la educación artística, los itinerarios de la educación artística y los recursos de la educación artística. A través de este proceso de discusión colectiva, se buscó profundizar en las brechas, desafíos y oportunidades para el fortalecimiento de la educación artística. Con la sistematización de estos antecedentes, se elaboró un documento de análisis de la situación actual y formulación de orientaciones de política pública para la educación artística del futuro en Chile. El foro culminó con la presentación de los resultados. El documento de sistematización y propuestas fue entregado a los 120 participantes, agentes interesados, tomadores de decisión, autoridades educativas y políticas, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Conoce los hallazgos y propuestas del foro en nuestro sitio web. Envío un especial saludo a todas las personas que están aquí reunidas y que durante el año recién pasado participaron activamente en el Foro Nacional de Educación Artística ¿Qué educación queremos para Chile? Ustedes tuvieron la responsabilidad de posicionar en este encuentro las voces, historias, experiencias, sueños y propuestas para avanzar en la educación y la formación de niñas, niños y jóvenes. Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio nos sentimos honrados de haber sido parte de este trabajo impulsado por UNESCO y que arroja como resultado 2 documentos estrechamente alineados a los diferentes procesos de transformación por los que atraviesa nuestro país. En este camino han aportado agentes de todas las regiones, desde sus diferentes roles, géneros y ocupaciones, propiciando un diálogo muy valioso y transversal. Invitamos a todas las personas vinculadas al mundo de la educación y formación en artes, a las personas vinculadas a la política pública y al trabajo con niñas, niños y jóvenes a revisarlo y también a compartirlo. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada.
Muy buenos días a quienes se han conectado y nos acompañan el día de hoy. En nombre de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, es un placer darles la bienvenida a este evento que dará por concluido el Foro Nacional de la Educación Artística, que durante el año pasado convocó a más de 120 personas que forman parte activa de la cultura y la educación de todo el territorio nacional. En primer lugar, agradecemos la presencia de los distintos representantes que participaron en este foro. También agradecemos la valiosa colaboración del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que junto a la UNESCO han organizado esta instancia que nos convoca el día de hoy. La UNESCO tiene un compromiso de larga data de reconocer la importancia de las artes para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. La educación artística, fortalecida desde los sectores de la cultura y la educación, es un componente fundamental y complementario para la paz y el desarrollo sostenible, que permite y enriquece los valores fundamentales que nos conectan como sociedad, enriqueciendo las habilidades de colaboración y comprensión intercultural. La UNESCO es la única agencia de las Naciones Unidas con áreas de mandato en cultura, patrimonio, artes, creatividad y educación. En este campo de acción es el custodio de varios instrumentos normativos que instan a los países a asegurar que estos campos participen en el avance de los derechos humanos y del desarrollo. A modo de antecedentes, la UNESCO encabezó el trabajo sobre educación artística entre 1999 y 2010, que condujo al desarrollo de la hoja de ruta de la UNESCO para la educación artística y para la Agenda de Seúl para la educación artística en el 2010. Dos documentos que hasta hoy siguen sirviendo de inspiración para las acciones de la UNESCO. Más recientemente, durante la 40ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO sobre el Día Mundial del Arte y la Educación Artística, se adoptaron dos resoluciones que afirman la importancia de reforzar los vínculos entre las creaciones artísticas y la sociedad, y que además destacan la contribución de las artes al desarrollo sostenible. A través de estas acciones, no podía ser menor que en Chile la UNESCO organizara, en cooperación con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Foro Nacional de la Educación Artística, con el propósito de reflexionar críticamente sobre el panorama actual, para luego elaborar un conjunto de orientaciones para las políticas culturales y educativas del país de los próximos años, que se darán a conocer el día de hoy en el transcurso de este evento. Quiero cerrar mis palabras enfatizando el valiosísimo aporte de este foro nacional, que ha tenido un fuerte énfasis con los territorios, y no nos cabe duda que generará importantes aportes en el fortalecimiento de la educación artística del país. Muchas gracias. Bueno, parece que se cortaron, al menos para mí, las palabras, pero supongo que era muchas gracias y que terminaba justo ahí la intervención. Con eso, con este video y con estos saludos, damos por comenzar entonces nuestra jornada de hoy día. Nicolás del Valle, coordinador del sector de la cultura de UNESCO, a continuación va a presentar los resultados del Foro Nacional de Educación Artística. Bueno, muchas gracias, Antonia. Muy buenos días a todos y todas, particularmente a quienes participaron activamente en este proyecto, en esta iniciativa del Foro Nacional de Educación Artística. La verdad es que en nombre de nuestra Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, emplazada en Chile y con su representación para Chile, es un placer estar el día de hoy con ustedes presentando estos hallazgos, estos resultados en dos grandes trenzas, ¿no? Por un lado,
una trenza que se cristaliza en un documento asociado a las voces de la educación artística y que esperemos sinteticen de manera adecuada y hayan reunido de manera también interesante y nutritiva las perspectivas de todas y todos ustedes que participaron en este foro, en las diferentes etapas que ya fueron mencionadas en el contexto del video inicial que comienza este evento, y al mismo tiempo también una segunda deriva o una segunda dirección, ¿cierto? Ligado ya no solamente a las voces, ya no a un diagnóstico, sino al mismo tiempo también a un conjunto de propuestas o como llamamos nosotros orientaciones técnicas para la toma de decisiones y la formulación de políticas. Em, Antes de comenzar, quisiera también agradecer a doña Elisa Araya, rectora de nuestra universidad UMCE, ¿cierto? Metropolitana de Ciencias de la Educación, la universidad dedicada a la educación, liderada por una mujer recientemente electa en esta posición. Nos parece fundamental contar con una perspectiva desde la educación superior, pero también desde la educación en términos generales. Al mismo tiempo, también agradecer a Arnoldo Weber, que actualmente se desempeña como gerente, ¿no? Y gestor cultural de la corporación Centro Cultural Artistas del Acero, una corporación que lleva décadas ya contribuyendo a la vida cultural de nuestro país. Y bueno, y al mismo tiempo también Arnoldo en otras posiciones también ha gatillado discusiones, ha promovido y ha defendido la educación artística para todos y todas a lo largo de nuestra vida. Y finalmente también agradecer a Andrea Gutiérrez por aceptar esta invitación, quien actualmente se desempeña como directora de la Fundación Cultural de Santiago, ligada a la Municipalidad de Santiago, pero sabemos, Andrea, también que ha cumplido otros roles también de dirigencia, de liderazgo y activismo en favor de las artes y de la educación artística a nivel nacional. Debo agradecer no solamente por la disponibilidad, las ganas de participar, sino al mismo tiempo por la premura y la urgencia de poder brindar estos resultados, ¿no? Justamente cuando conversábamos con ellos anteriormente, sabíamos que teníamos una visión bastante panorámica y profunda de las voces, pero estábamos corriendo a toda máquina al interior de nuestra oficina y en conjunto también con nuestra sede para elaborar un documento de política pública que pudiese ver la luz el día de hoy, y estamos muy contentos que a pesar que ellos tuvieron la oportunidad de revisar un borrador, actualmente nosotros ya contamos con una versión consolidada, revisada, diseñada, que vamos a poder divulgar también con todas y todas quienes están acá. Al mismo tiempo también quisiera agradecer a quienes nos están viendo a través de redes sociales y las diferentes plataformas, tanto de la Semana de la Educación Artística a nivel nacional como de nuestra oficina regional para América Latina y el Caribe. Y agradecer de nuevo a todos y todas quienes están acá. Veo muchas caras conocidas, muchas personas interesadas y comprometidas con la educación artística, y en ese sentido también es un placer y un honor estar el día de hoy con ustedes presentando estos resultados. Para comenzar, quisiera entonces compartir con ustedes una breve presentación. Trataré de ser breve, a pesar de los contenidos, ¿cierto? Primero preguntar a Antonia como moderadora si están viendo la presentación. Em, Sí, se ve, pero deberías poner presentar para que se vea pantalla completa porque vemos Ahí estamos, ¿no? ¿Sí? todavía no, al menos en mi computador no. Ahí sí. Muy bien. Pues bien, comencemos un poco a abordar los resultados, ¿no? Los resultados que se publican el día de hoy, pero que nos darán, que esperamos que nos den que hablar durante los próximos días y semanas, que hemos titulado Voces y propuestas para el futuro de la educación artística en Chile, y justamente este título trae a colación un esfuerzo global de nuestra organización para explorar cuáles son los futuros de de la educación en términos generales, entendiendo que estamos enfrentando un conjunto de crisis y emergencias, no solamente sanitarias, cambio climático, al mismo tiempo también un conjunto de cambios políticos y sociales a nivel nacional que propician una reflexión respecto del futuro, pero al mismo tiempo respecto de cuál es la situación actual, y al mismo tiempo de mirar hacia atrás y evaluar cuáles son los desafíos que persisten, los avances que también hemos logrado, y en función de eso elaborar un conjunto de soluciones públicas, vamos a decir, o un conjunto de propuestas de política pública. ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo lo hicimos desde la UNESCO en conjunto con nuestro equipo
de Cultura, pero también gracias a la colaboración particularmente del Departamento de Educación y Formación en Artes y Culturas, liderados por Pablo Rojas, acompañado, bueno, no quisiera nombrar todos los nombres, ¿no? Pero Cristian Báez, Nancy Mancilla, Sebastián Guajardo, entre otros muchos profesionales de gran calidad que pudieron también darnos algunos comentarios respecto y patrocinar además este proceso liderado por la UNESCO, a quienes agradecemos mucho. Justamente la decisión que se tomó fue publicar dos grandes documentos, y digo grandes documentos porque fue el primer documento de diagnóstico titulado Voces de la Educación Artística en Chile, análisis de un proceso participativo, fue recientemente publicado a finales ya del año recién pasado, 2021. Es un documento de 85 páginas que tiene como objetivo presentar una síntesis de este diagnóstico colaborativo que pudo elaborarse a través de las diferentes etapas del Foro Nacional de Educación Artística que ya fueron presentados en su video, y que surge a partir de diversos discursos y temáticas que emergieron en las instancias de participación del Foro Nacional de Educación Artística. A riesgo de repetir lo ya mencionado por el video, lo cierto es que este análisis es un análisis emergente, no dogmático. ¿Qué queremos decir con eso? No comenzamos con una agenda de la UNESCO, una agenda de investigación, un conjunto de conceptos y luego esos conceptos rigieron la discusión. Muy por el contrario, lo que buscamos fue gatillar conversaciones y a partir de las propias discusiones, conversaciones, temáticas que emergieron de manera contingente por las y los participantes de estas diferentes instancias de reflexión, es que nosotros comenzamos a hacer un análisis. Y en este sentido debemos recalcar este esfuerzo porque la UNESCO honestamente no ha estado acostumbrada a hacer este tipo de ejercicios. Generalmente para elaborar orientaciones de política ha convocado a especialistas, a analistas, y en este caso estimamos conveniente y fundamental poder convocar a las personas, a las comunidades y los agentes que están en los territorios, que están viviendo, practicando y siendo usuarios de la educación artística. En un segundo momento, y esta es esta nueva publicación que lanzamos el día de hoy, titulada Propuestas para la Educación Artística, Orientaciones de Política Pública, provee un conjunto de orientaciones técnicas para la toma de decisiones y la formulación de políticas que promuevan y fortalezcan la educación artística formal y no formal, tanto en los sectores de cultura como de educación. Y en este sentido decir varias cosas, ¿no? Lo primero es que contemplamos un concepto amplio de política pública. Usualmente desde una perspectiva más restringida, la política pública está asociada a las iniciativas o acciones que son diseñadas e implementadas por el Estado central. Sin embargo, en sentido estricto, las políticas públicas refieren a un conjunto de directrices que guían el accionar de un conjunto de organismos. Y en ese sentido, vamos a entender que tanto los docentes en el aula como los gestores culturales en los espacios culturales, pasando por los directores de escuela o de espacios culturales, tomadores de decisiones en el Congreso, en los gobiernos centrales, metropolitanos, locales, organizaciones de la sociedad civil, tienen también sus propias políticas, entendiéndolo en términos amplios, es decir, toman decisiones, transforman la vida de las personas y elaboran iniciativas que cuentan con un conjunto de directrices que lo que buscan es desarrollar y fortalecer la educación artística, tanto en los ambientes formal como no formal. Al mismo tiempo, también entendemos que estos esfuerzos son intersectoriales, no solamente competen al sector de la cultura, la educación artística. Tenemos una participación muy fuerte del Ministerio de Educación a través de sus diferentes programas y de hecho, ya con el análisis de las voces de la educación artística, queda de manifiesto cómo, a pesar de las críticas, la escuela y los establecimientos de educación formal siguen estando en el centro de las preocupaciones y del interés de los agentes en los territorios sobre la educación artística. Avancemos entonces un poco respecto a la síntesis de las voces. Aquí debemos decir que invitamos a todas las personas a revisar esta documentación, porque esta presentación evidentemente tendrá que, por cuestiones de tiempo y espacio, dejar algunos elementos de lado, y por lo tanto ustedes podrán explorar los diferentes puntos de vista y la diversidad y la riqueza de estos discursos a través del documento. Pero de todas maneras abordemos un poco estas voces de la educación artística. Lo primero que nos pareció interesante es que luego de discutir, y ya esto emergió desde los comienzos
del proceso del foro, con las cartas que escribieron 70 personas de estos 120 personas convocadas. Recordemos que nosotros convocamos a 120 personas e invitamos a estas 120 personas a escribir una carta, como se señalaba en el video inicial. Y una de las primeras cuestiones que apareció en el análisis preliminar de esas cartas fue que cómo la educación artística proveía un conjunto de interrogantes respecto a los sentidos de la educación artística, lo que nosotros llamamos los propósitos de la educación artística. ¿Cuál es la finalidad? ¿No? Y nos damos cuenta inicialmente que la educación artística provee un sentido profundo de la educación, sobre todo en un contexto en la cual la educación aparece con una metodología y diferentes estrategias estandarizadas de enseñanza y aprendizaje. La educación artística aparece dotando de sentido a este paradigma imperante actualmente, considerando tanto principios y valores que dan contenido a los procesos educativos. En este sentido, la educación artística vendría a estar abriendo la discusión respecto a el enfoque más bien normativo, ¿no? Del deber ser de la educación artística y su contribución política a las comunidades, a las personas y a la sociedad en su conjunto. La pregunta por los propósitos no es baladí y no es secundaria. La pregunta por los propósitos finalmente va a incidir tanto en la definición de resultados esperados por parte de docentes y académicos que elaboran sus programas educativos o sus planes de enseñanza, pero al mismo tiempo también va a afectar el ejercicio de priorización de aprendizajes. Cuando nos preguntamos cuál es el propósito de la educación en términos generales y cuál es el lugar de las artes en la educación. Y al mismo tiempo también va a definir los esfuerzos de la formulación de políticas públicas de educación artística en términos generales. ¿Cuál es el propósito de la educación artística contenido en las políticas existentes hasta el día de hoy de la educación artística? Es una pregunta que nosotros nos hacemos. Luego de un análisis profundo, no solamente de las cartas, sino de las mesas de conversación, identificamos que se reconocen diversos propósitos y entre ellos, aquí se destacan en la lámina, la educación artística como vector de expresión identitaria. Esto es uno de los propósitos de la educación artística, lograr que las y los estudiantes logren expresarse y logren defender su derecho cultural a contar con una identidad propia. Al mismo tiempo, también la educación artística como derecho a la diferencia y la diversidad, ya adelantamos esto recién, pero al mismo tiempo esto implica no solamente un derecho a ser diferente y a contar con su propia identidad, sino al mismo tiempo un derecho a la diversidad cultural, el derecho a participar de una vida cultural diversa que se caracterice por diversas tradiciones, por una multiplicidad de puntos de vista y expresiones artísticas y culturales. Y finalmente también un tercer propósito de la educación artística de acuerdo a las personas, comunidades y agentes que participaron en este foro es la promoción de un aprendizaje transformador. Es decir, aquí la educación artística no solamente aparece para reforzar un aprendizaje concreto como la apreciación cultural o la apreciación estética o coadyuvar aprendizajes como el aprendizaje cognitivo en términos de ciencia, matemática y lenguaje, sino por sobre todo abre una nueva dimensión del aprendizaje, que es la dimensión transformativa del mismo. Es decir, que transforma primero las percepciones y la relación que los sujetos y las personas establecen consigo mismo, con los otros y con el mundo. Estos propósitos están directamente ligados con los valores que promueve la educación artística y que aquí ustedes podrán ver en esta lámina al costado derecho respecto a la valoración de la propia identidad, la sensibilidad humana, la libertad creativa, la sociabilidad, la justicia social, la ciudadanía activa y el cuidado del planeta. Digamos, valores asociados a la educación artística que no fueron levantados a partir de documentos de política, que no fueron levantados a partir de estudios extranjeros, que no fueron levantados a partir de expertos, sino que fueron levantados a partir de las voces de la educación artística. Al mismo tiempo, del análisis profundo de los propósitos de la educación artística identificadas por las voces, hemos podido también deducir un conjunto de capacidades humanas, y por el concepto de capacidades humanas tratamos de explicar conocimientos, competencias, habilidades, aptitudes ligadas a la educación artística. Y aquí cabe mencionar desde la habilidad para experimentar y percibir el mundo, la capacidad de empatía, el desarrollo emocional integral o socioemocional, el pensamiento crítico, la capacidad de asociación interdisciplinaria y de vinculación entre diferentes espacios, no solamente de espacios educativos, sino de espacios educativos y culturales, además de la habilidad de trabajar en equipo, la capacidad de goce y disfrute de las artes,
el desarrollo de una disciplina de trabajo, la apropiación simbólica del entorno y la disposición al trabajo y la transformación. Nos parece que es relevante identificar estos elementos toda vez que al momento que como docentes, como tomadores de decisión, como formuladores de política, tenemos que pensar cuáles son las competencias o las capacidades que queremos fomentar con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, resulta fundamental pensar en estos elementos que han levantado los propios agentes de los territorios. Al mismo tiempo, y esto es una cuestión que también resulta muy interesante, es que luego de pensar respecto a los propósitos, uno comienza a identificar un conjunto de elementos para elaborar un paradigma integrador. Y quiero recordar que el último documento de política pública, de política nacional de cultura, del 2017 al 2022, se menciona como una de las problemáticas mayores o uno de los desafíos mayores la falta de una política nacional de educación artística que cuente con un paradigma integrador orientado al pensamiento crítico. Pues bien, las personas, las comunidades y las agentes del territorio cuentan ya con un paradigma integrador, ¿no? Es más bien entonces, por lo tanto, ya aquí encontramos un hiato entre los propios discursos, pareceres y puntos de vista de las personas en las comunidades y los documentos y la perspectiva de política pública. Tendremos entonces que atender a estos puntos de vista para poder elaborar una política pública que se haga cargo de este paradigma integrador. Y los elementos que podríamos, o los rasgos de este paradigma integrador se mencionan justamente en lo que sigue. Lo primero es que la educación artística para las personas que participaron en el proceso se enfoca justamente en las capacidades, en la expresión y las capacidades humanas, se enfoca en las personas. Y de ese modo, los saberes técnicos y manuales se entienden como una herramienta para la expresión humana y centrada en las personas. Asimismo, también la educación artística aparece como un espacio de experimentación y no como un espacio de fortalecimiento de una técnica en particular, ¿no? Como pareciera que el paradigma dominante o tradicional trata de propiciar. Muy por el contrario, la educación artística está asociada a el error y el ensayo, a la contingencia y a los procesos de aprendizaje que no son lineales, que no están dirigidos por un objetivo de aprendizaje particular, sino más bien que son caracterizadas por itinerarios y por movimientos creativos. Al mismo tiempo también se ha destacado cómo este nuevo rasgo de paradigma integrador concita una horizontalidad en la relación entre estudiante y docente, o estudiantes y educadores en términos no tradicionales. Y en ese sentido promueve no solamente un espacio o una relación de horizontalidad, sino también al mismo tiempo de enriquecimiento mutuo, donde el estudiante es también creador del conocimiento y es productor de los saberes que ocurren en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las personas son protagonistas del aprendizaje y no simplemente receptoras pasivas de un contenido existente o dado de antemano, ¿cierto? Al mismo tiempo se destacó de manera permanente la importancia del cuerpo y la sensibilidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje ligado a la educación artística. Y si bien es cierto, la educación artística también puede comenzar desde un proceso conceptual, desde, por ejemplo, el arte conceptual, o desde los cánones y desde las tradiciones de investigación respecto de las artes, uno de los rasgos permanentes que se repiten en los discursos de las personas que participaron en este proceso mencionan a la sensibilidad, los sentidos y a los cuerpos como una cuestión clave del proceso de aprendizaje. Asimismo, también se señala cómo la educación artística vincula al arte y la vida cotidiana. Y en este sentido, no solamente esto se destaca con los cruces interdisciplinarios, tanto de entre educación y ciencia, por ejemplo, sino que al mismo tiempo también entre diferentes espacios o ámbitos de la educación que van más allá de la educación formal, vinculando a la educación no formal de espacios culturales, por ejemplo, y al mismo tiempo también al aprendizaje informal que ocurre en nuestras casas, vinculando a la escuela con otros espacios, entonces como bibliotecas, museos, centros culturales, archivos y nuestros propios hogares y comunidades, ¿no? Así nos ayudan a expandir en la educación artística a la vida cotidiana de las personas y como tal reducir esa brecha entre esta falta de enfoque o de paradigma integrador en la política pública y esta existencia de una perspectiva clara en las propias percepciones de las personas que participan y ejercen la educación artística.
Un elemento también interesante que nosotros identificamos fue respecto a este concepto de itinerarios de la educación artística. Apareció interesantemente un vínculo entre espacios y trayectorias de vida, y una vinculación que no solamente ponía énfasis en que hay algunos espacios que están centrados en un tramo, ¿no? En una etapa de la vida de las personas, sino que al mismo tiempo hay otros espacios que le cierran la puerta a otros momentos, a otros momentos vitales en las trayectorias de las personas. En ese sentido, la educación artística parece ser un factor habilitante que conecta estos espacios, que conecta estos ciclos vitales y estas trayectorias, permitiendo identificar una línea achurada, vamos a decir, o una zona, un camino, un conjunto de trayectorias que vamos a llamar itinerarios de la educación artística. Con ello, la educación artística busca trascender la distinción tradicional entre educación formal, no formal y aprendizaje informal, que es básicamente la distinción canónica, no solamente de la UNESCO, sino de la normativa internacional y también de la normativa a nivel nacional, subrayando el carácter interactivo y complementario de dichas instancias en las trayectorias biográficas. Los itinerarios de la educación artística entonces son rutas que marcan el acceso y la participación cultural en diferentes espacios y momentos vitales. Entramos al jardín y luego del jardín vamos al centro cultural, del centro cultural volvemos a la escuela, de la escuela pasamos a la universidad y volvemos al teatro, pasamos por la biblioteca, en fin, hay itinerarios que no son lineales, que son múltiples, y esto abre una perspectiva integral, entendiendo también que los museos, que las bibliotecas, que los centros culturales, que los festivales artísticos y culturales que cuentan con áreas de educación actualmente son espacios educativos y por lo tanto deben ser considerados en la política educativa nacional y no solamente relegados a una política cultural. En este sentido, la visión de los itinerarios de la educación artística abre una visión integral que vincula a la cultura y a la educación, a las políticas educativas y a las políticas culturales, a la institucionalidad educativa y a la institucionalidad cultural. Por eso, nosotros instamos a que todas las personas, independientemente de sus edades y contextos, ejercen su derecho a la educación artística, porque recordemos, la educación artística es un derecho humano fundamental contenido ya en declaraciones y instrumentos normativos ligados a los derechos culturales. También nos dimos cuenta que uno de los recursos, además de los itinerarios que vinculan los espacios con los ciclos vitales, son las diferentes estrategias pedagógicas en educación artística. Y honestamente las estrategias pedagógicas son múltiples, de múltiple tipo, y no vamos a tener el tiempo y el espacio aquí para poder desarrollarlas en como se debe y como se merecen. Sin embargo, cabe mencionar al menos estos elementos. La horizontalidad aparece como un elemento clave de la relación pedagógica, como ya señalábamos anteriormente. El aprendizaje desde el cuerpo y los sentidos es un elemento clave para pensar estas estrategias metodológicas. Al mismo tiempo, los contextos educativos son base del aprendizaje, no es baladí, y por lo tanto debemos repensar el vínculo del aula y de la sala de clases y de las escuelas en función de otros espacios educativos. No solamente espacios como los que ya mencionamos, espacios culturales, también espacios naturales. Y toda vez que estamos en un contexto sanitario en el cual deberíamos promover espacios seguros de aprendizaje. Justamente en este sentido se muestra cómo las artes van más allá de las disciplinas y nos ayudan a vincular artes con ciencias naturales y exactas, con ciencias humanas y sociales, con la historia, con las matemáticas y con el patrimonio cultural. Y en ese sentido nos damos cuenta de nuevo del potencial de las artes y cómo la evidencia ya señala que las artes y la educación artística contribuye a otro tipo de aprendizajes. La educación artística para el desarrollo socioemocional, un ámbito de aprendizaje fundamental en términos de currículo, y finalmente también las funciones de crear y compartir como elementos fundamentales de estas estrategias pedagógicas de la educación artística que fueron mencionadas, insisto, por quienes participaron en el foro. El último recurso respecto a la educación artística, dos elementos y dos ideas fundamentales, me parece, refiere a los materiales de enseñanza y aprendizaje. Lo primero es que los buenos recursos son los recursos que son usados por las personas. Muchas veces contamos con libros maravillosos, pero que simplemente aparecen en anaqueles, en vitrinas,
en mesas de centro, vamos a decir, y sin embargo no son usados, no son un material de consulta permanente o de planificación o de ejecución de las iniciativas y actividades pedagógicas por parte de docentes, pero también de arte educadores y también de gestores artísticos y culturales. Y en ese sentido debemos decir que los materiales de enseñanza y aprendizaje son factores habilitadores. Y en este sentido se identifica la necesidad de contar con materiales que sean adaptables, pertinentes a cada uno de los territorios, para apoyar el trabajo de las comunidades con sus propias particularidades y necesidades. Nos vamos a dar cuenta posteriormente cuando hablemos de las brechas que hay una disimilitud y una diferencia, una desigualdad entre cada uno de los territorios que requiere materiales que sean adaptables y que sean pertinentes, que estén enraizados con las necesidades de las comunidades. Y al mismo tiempo también esto nos va a llevar a entender que estos materiales y el valor de estos materiales radican en que sean herramientas didácticas abiertas, que no solamente cuentan como una materia prima para la enseñanza y el aprendizaje o las prácticas de educación artística, sino que también necesitan de unas capacidades para poder ser activadas. En ese sentido, hay que decir dos cosas. Hay un conjunto de materiales que fueron valorados por las personas que participan, pero desde cuadernos pedagógicos hasta instrumentos musicales entregados por las instituciones públicas, pero sin embargo se manifiesta la necesidad de poder repensar también cuáles son las capacidades de las y los docentes que usan estos materiales, toda vez que no cuentan con esas capacidades, en algunos casos, para poder activar esos materiales. Dicho eso, ¿qué diagnóstico podemos hacer respecto a la situación actual de la educación artística en nuestro país, tanto en el ámbito formal como no formal? El diagnóstico que nosotros tratamos de construir a partir de las conversaciones y de las reflexiones de las personas, comunidades y agentes que participaron en el proceso, podríamos resumirlas en 4 grandes ejes de discusión. Primer elemento, el persistente problema de acceso a la educación artística. Evidentemente se ha señalado cómo en los últimos años se ha avanzado de manera muy significativa en garantizar un acceso a la educación y la cultura, y de hecho se ha sostenido que lo que hay que avanzar ahora en términos de participación cultural, cuestión que es cierto. Sin embargo, debemos decir que el problema de acceso es un desafío que sigue persistiendo desde hace bastante tiempo atrás, y por lo tanto no podemos dejarla de lado. Y este acceso va a mostrar un conjunto de disparidades, desigualdades, de inequidades que afectan a un conjunto de personas y sobre todo afectan a la realización de ciertos derechos que enaltan la dignidad humana. Al mismo tiempo también vemos una segunda problemática general respecto al centralismo que caracteriza la política pública. La tercera, respecto a las brechas disciplinares del arte, no tan solo entre el arte y otras disciplinas, sino al mismo tiempo al interior de los diferentes saberes y juegos del lenguaje artístico. Y finalmente también a las barreras y debilidades propias del sistema educativo en términos de educación formal. Tratemos de explorar rápidamente, y aquí sí voy a tratar de ir rápido porque sé que me estoy extendiendo, para luego pasar a la discusión de orientaciones que van a tratar de abordar estas brechas y estas oportunidades. Respecto al problema de acceso, debemos decir una cuestión que es de suyo, pero que hay que mencionarlo, y es cómo la desigualdad social afecta de manera radical el acceso. La evidencia, no solamente los discursos lo mencionan, la evidencia también lo hace, y ejemplos de esto es la política de gratuidad que se ha sostenido con los museos públicos, en la cual finalmente la participación de los públicos ha terminado por profundizar una desigualdad social que preexiste independientemente de este acceso a la cultura a través de los museos, por ejemplo. Es decir, a pesar de que nosotros garanticemos un acceso, finalmente la participación cultural en la vida cultural es mucho más activa en los sectores de la sociedad más aventajados. Al mismo tiempo también hay una falta de acceso de la educación artística que no solamente reproduce, ¿no?, estas desigualdades existentes, sino que al mismo tiempo las consolida y termina limitando ciertas capacidades o ciertos talentos ya existentes en las y los estudiantes, por ejemplo. Al mismo tiempo, estos problemas de acceso se grafican en cómo las comunidades y localidades menos favorecidas cuentan con una falta de infraestructura cultural, a pesar de los avances que existieron en esa materia, y al mismo tiempo también brechas radicales entre los establecimientos públicos y privados.
Aquí debemos decir una cosa: las carencias de la educación artística en la escuela, pero no solamente en la escuela, en el sistema de educación formal en general, tampoco son compensadas con otras ofertas, como, por ejemplo, que provengan de la educación no formal. Es decir, tenemos una deuda como país a este respecto. Al mismo tiempo también se señala la falta de estrategias de difusión o la falta de conocimiento por parte de los públicos respecto a la oferta existente de educación artística. Junto con lo anterior, no solamente faltan estrategias de difusión, sino que al mismo tiempo se identifica una carencia de diseño de programas y políticas públicas que permita incorporar las voces de los territorios de manera participativa y activa, sin considerar las necesidades y los desafíos de estos territorios y de esas comunidades educativas. Al mismo tiempo, a propósito de esta brecha que decíamos entre que existe un paradigma integrador en la mente de hombres y mujeres que participaron de este proceso, sin embargo no en la vida cotidiana de las personas o en el campo de la política pública, es que resulta fundamental destacar una falta de diálogo entre investigadores y tomadores de decisión o agentes del territorio. Cuando decimos tomadores de decisión, insisto, son docentes, son también educadoras no tradicionales, también mediadores culturales, son jefes de UTP, son directores de museos. Eh, Falta un diagnóstico radical entre investigadores y especialistas y las personas que participan en el campo de la educación artística para abrir un diálogo más fructífero que permita fortalecer las actividades de innovación y creatividad. También se señalan algunas oportunidades respecto al acceso a la formación y participación actualmente gracias a la cultura digital. Es decir, aquí hay una oportunidad que la política pública tiene que tomar y en ese sentido tenemos que destacarlo en términos de cómo las personas lo mencionaron de manera en varias oportunidades. Y también, con esto yo creo que ya termino esta dimensión, trabajar ampliando el foco de los estudiantes hacia sus familias y comunidades inmediatas, como ya se mencionaba en otras láminas. Respecto al centralismo, primero decir cómo el centralismo afecta directamente la elaboración de propuestas de política y a la toma de decisiones, pero al mismo tiempo también, también muestra cómo esa falta de instituciones en diferentes regiones del país y localidades del país también significó un ejercicio de la sociedad civil en levantar diferentes proyectos innovadores y de relevancia en un contexto de precariedad. Y eso aparece también como una oportunidad, en el sentido que la política pública del futuro deberá contemplar y mirar esas iniciativas y proyectos que emergen desde la sociedad civil de manera innovadora y relevantes, pero precarios, para ser fortalecidos y ser una base de la política cultural a nivel local. También cómo hay una distancia respecto del centro en términos de infraestructura, tanto educativa como cultural. Y esto no solamente se grafica en la infraestructura, se grafica también en planes y programas de educación artística que, según quienes participaron en el foro, señalan un marcado sesgo centralista, ¿no? La falta de conocimientos tradicionales, de sistemas de conocimiento propios de las localidades, de materialidades, de sonidos que son propios de esos contextos culturales que están completamente ausentes en estos materiales. Falta un criterio de pertinencia cultural que asegure el aprendizaje significativo para las personas. Al mismo tiempo también elaborar un diagnóstico y una evaluación de las políticas implementadas, pero con un enfoque descentralizador. Tenemos, y esto es una experiencia, por lo menos del último ciclo de políticas culturales, hubo una participación más regional y más descentralizada, con un enfoque de descentralización. Sin embargo, queda por preguntarse cuándo vamos a evaluar los logros de esas políticas de manera también descentralizada. Obstáculos para acceder al financiamiento cultural también son afectados e inciden en esta dimensión del centralismo. Los programas de pedagogía en artes en las regiones se señalaron como insuficientes en términos de calidad y necesarios de ser fortalecidos. Al mismo tiempo, también la escasez de profesores especializados en las diferentes localidades y regiones del país es una cuestión patente que se manifiesta de muchas maneras, y eso también tiene un efecto radical en las condiciones laborales de esos mismos docentes, que son muy precarias y que tienen características que más adelante vamos también a abordar. Localidades de menor densidad tienen una menor exposición cotidiana a instancias de apreciación artística. Ejemplos de eso en las cartas también se señalan, como estudiantes de Santiago tenían la posibilidad de ir en el metro apreciando obras de arte, mientras que en localidades
fuera de la región metropolitana, ese tipo de espacios o de arte callejero son casi inexistentes. Surge la posibilidad de generar y fomentar prácticas de educación artística situadas, y esto es una oportunidad entonces al momento de pensar los territorios. Respecto a las brechas disciplinares del arte, con esto nosotros ya vamos cerrando, encontramos cómo el rol secundario de las artes y la cultura en nuestra sociedad es algo evidente. Ese rol secundario de las artes se ve cristalizado, por ejemplo, en la prioridad y las condiciones laborales y económicas que nosotros asignamos al sector productivo de la cultura, caracterizado por bajos salarios, por informalidad contractual, por ocupación intermitente, por una seguridad social y laboral insuficiente. Y esto no solamente lo mencionan las personas que participaron en este proceso de reflexión, sino que al mismo tiempo es mencionado por los diferentes estudios de la UNESCO, del Banco Mundial, de la OCDE y al mismo tiempo también de organizaciones nacionales, por ejemplo, por los ejercicios de monitoreo del propio Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, o de estudios de monitoreo del Observatorio de Políticas Culturales en Chile. Indican exactamente lo mismo. Bajos recursos financieros destinados a las artes y la cultura nuevamente es un modo de exponer este rol secundario de las artes en nuestra sociedad y la necesidad, por lo tanto, de impulsar y poner en valor la contribución de las artes y la cultura. Y también estas brechas disciplinares del arte se grafican en el rol secundario del currículum y la cultura escolar. Sabemos que las ciencias, las artes, las lenguas y las matemáticas son las prioridades, las áreas prioritarias para los currículos, no solamente en Chile, sino en el mundo. Y en ese sentido, eso solamente lo que hace es constatar y reafirmar que existe una brecha disciplinar del arte respecto de otros saberes y conocimientos. Además, hay un vacío respecto a los métodos de evaluación de la educación artística. En general, la evidencia que tenemos es solamente exploratoria y aún no existe un acuerdo respecto de cuáles son los métodos de evaluación más adecuados para la educación artística. Lo cierto es que al menos la educación artística aparece en los discursos de quienes participaron en el foro como una forma de vida, una práctica educativa que está reñida con los sistemas de evaluación y medición estandarizados que actualmente rigen y reinan en los sistemas educativos a nivel internacional. Además, estas brechas disciplinares se identifican al interior de la cultura escolar, pero también en la toma de decisión de quienes están en posiciones de poder para poder formular soluciones públicas. En ese sentido, hay una falta de conciencia de las personas que tienen una posición estratégica para fomentar la educación artística. La educación artística en este contexto ofrece justamente oportunidades. La educación artística no solamente debería estar al mismo nivel que los demás conocimientos, sino que justamente ofrece oportunidades de asociatividad, facilitando la transdisciplinariedad y de hecho coadyuvando, fortaleciendo otro tipo de saberes. Por lo tanto, no solamente tiene su propio derecho en comparación a la matemática, al lenguaje y a la ciencia, sino que al mismo tiempo puede ser un elemento que ayude a lograr el cumplimiento de los aprendizajes esperados en esas áreas, ¿no? Finalmente, también aparece en este sentido no solamente como una oportunidad para vincular otros saberes de manera transdisciplinaria, sino que también a asociar a otros agentes, a otras instituciones, a otros espacios de aprendizaje que enriquezcan la enseñanza y el aprendizaje de la educación artística. Finalmente, la última dimensión de las barreras, de las brechas y oportunidades nuevamente atañe al financiamiento basal del sistema educativo y cómo este modo de financiar y de gestionar el sistema educativo afecta directamente a la priorización curricular y el predominio de ciertos aprendizajes medibles. Al mismo tiempo también se señalan obstáculos administrativos e institucionales. Se repite en contadas ocasiones la dificultad de los propios docentes de querer llevar a sus estudiantes a espacios culturales como un museo. La cantidad de cortapisas, de autorizaciones, que hay que conseguir, que muchas veces son justificados, pero muchas otras veces, al parecer de las personas que participaron en el foro no, también habría que repensar para poder facilitar este vínculo y facilitar itinerarios de la educación artística que aborden un aprendizaje integral y que no solamente lo reduzcan a una cultura escolar y un aprendizaje formal. También las condiciones laborales son precarias de los docentes, y esto entonces no es solamente algo particular del mundo de las y los artistas y artistas educadores, sino también
también de los docentes, que también se caracterizan por bajos salarios, horarios extenuantes, sobrecargas de trabajo y escaso reconocimiento social, como las personas que participaron en el proceso lo señalaron. Pero a pesar de estas barreras y debilidades del sistema educativo, estructurales, vamos a decir, también hay oportunidades. Y se señalan en contadas ocasiones cómo los cambios políticos y sociales que atraviesa el país ofrecen una oportunidad única para repensar y para elaborar nuevas propuestas de políticas que atiendan al fortalecimiento y al mejoramiento de la educación artística en su conjunto. Yo con esto yo creo que ya estamos pasados, Anto, ahí tú me vas avisando, pero sí decir lo siguiente. Nicolás, estamos bastante pasados, así Sí, que para sí, avanzar con esto rápido con la... termino. Con esto termino. Yo diría que, ¿por qué es tan importante hacer un diagnóstico como este? ¿Y por qué hemos dedicado tanto tiempo a esta presentación a las voces de la educación artística? Y es porque la perspectiva de las personas en los territorios debe ser considerada por las soluciones públicas. Y en ese sentido, si consideramos estas brechas, si consideramos estas oportunidades, a partir de tres grandes niveles, de las experiencias educativas, de los planes y programas y de las propias políticas, nosotros en términos nacionales vamos a poder elaborar un conjunto de orientaciones. Este documento no quiso elaborar una política nacional de la educación artística, no es la labor de la UNESCO hacerla, pero sí es la labor de la UNESCO incitar al Estado miembro, tanto a través de sus diferentes servicios públicos, que elaboren un conjunto de iniciativas que aborden estas tres dimensiones de experiencias, planes y programas y políticas, y que aborden al menos, por ejemplo, el hecho de la importancia de garantizar el derecho a la educación artística de todas las personas a lo largo de toda la vida, que aborden al mismo tiempo también la importancia de promover una educación artística con enfoque territorial descentralizado y basado en el contexto, para el Estado de Chile, como se dice aquí, pero al mismo tiempo también pedirle al Estado de Chile desarrollar políticas para la educación artística en base a un trabajo participativo, colaborativo y vinculante, ¿no? Yo con esto, aquí también hay recomendaciones de gestión educativa y cultural, fortalecer el rol de la educación artística, fortalecer los programas de educación artística en espacios no formales, también hay recomendaciones para docentes, artistas, educadores y mediadores culturales, pero que lamentablemente no tenemos el espacio y el tiempo para poder compartirlos con ustedes, así que las dejamos y los dejamos invitados a consultar el documento, los dos documentos, y espero que sea súper nutritivo para seguir tratando de avanzar y defendiendo la educación artística en el ámbito público para tener más y mejores políticas de educación artística. Muchas gracias y perdón por la extensión. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación de este análisis y introducción de las orientaciones, porque la verdad no las alcanzamos a ver en profundidad. Les agradezco nuevamente a todos los que han participado de este proceso, ya sea como a nivel activo, como parte del foro, como a quienes también nos han acompañado realizando asesorías o presentaciones en nuestro seminario. Les recuerdo que estamos transmitiendo simultáneamente en Facebook, desde donde también nos pueden hacer llegar preguntas y comentarios que esperamos tener también un espacio de reflexiones de cierre para que ustedes también puedan hacernos llegar sus interrogantes y sus reflexiones. Nicolás ya saludó a nuestros panelistas invitados, así que no me voy a detener en realizar una presentación para ellos, sino que les voy a dar directamente el pase para no quitarles más tiempo. Así que dejo con ustedes a Elisa Araya, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Gracias, Antonia. Gracias, Nicolás. Bueno, ya que estamos conversando de educación artística, yo voy a exponer a capela, ¿no? No tengo presentación. Además, Nicolás hizo una presentación muy detallada de los dos documentos, finalmente, porque el documento de la propuesta de orientaciones de política pública recoge, ¿cierto?, el diagnóstico y lo profundiza, el diagnóstico que se hizo a través del documento, de la metodología que se explicó acá, ¿no? Las cartas, los encuentros, las imágenes, que además, dicho sea de paso, aprovecho de felicitar por la realización de esta metodología participativa. Y quiero también, ahora sí, saludo formalmente a todas y todas y agradecer
a Antonia la invitación y por supuesto el espacio que abre la UNESCO para este debate. Yo quisiera solamente, antes de entrar a lo que quiero que sea el grueso de mi comentario, dar unos pincelazos más sobre las orientaciones de política en educación artística, porque efectivamente están estos tres niveles que hablaba Nicolás, ¿no? Esto de política, donde se habla directamente a la institucionalidad, vamos a decir, a las entidades tomadoras de decisiones, a los políticos, ¿no? A los ministerios que crean estas acciones de más largo plazo y que finalmente son los que organizan los presupuestos, los que priorizan, ponen las prioridades para la nación, en fin. Ese nivel es muy importante y yo me hago la pregunta leyendo todo esto, si fue una buena idea, algunos pensarán que sí, otros que no, separar tantos ministerios, ¿no? Ministerio de la Educación, Ministerio de la Cultura, que finalmente terminan tan compartimentalizados y tan poco dialogantes. Cuando uno lee estos diagnósticos se da cuenta de cómo educación se ha dedicado al currículo escolar y a la educación formal, propiamente tal, y cómo ha dejado afuera, ¿no? Desde las bibliotecas, las artes, tal como está planteado acá. Y de alguna manera se ha empobrecido. Y por otro lado, como los ministerios, como la cultura, y voy a poner el Ministerio del Deporte, a propósito de la actividad física, la danza, las actividades circenses que están muy, voy a decir, con mucho interés por parte de los jóvenes, queda también fuera porque la educación física, por ejemplo, que se pudiera hacer cargo de eso, está alojada en el Ministerio de Educación, pero no en el deporte tampoco, a lo mejor en el de las artes, en fin, quedan disgregadas ciertas expresiones. Entonces, no sé si el Estado está bien organizado con tantos compartimentos aislados. Yo creo que cuando levantamos este tipo de propuestas nos damos cuenta de lo que nos cuesta conversar íntegramente. La política también presenta entonces planes y programas, es decir, propuestas de actividades de mediano plazo, o sea, hagamos al tiro esto, ¿no? Por ejemplo, hagamos feria, hagamos más foros, hagamos capacitación, eso, formación, en fin, que implica esta bajada o esta operacionalización de estas grandes ideas de política. Y después están los hitos de acciones puntuales que están enmarcados en los tiempos y en lo concreto, ¿no? Y para ello, para estos tres ejes, hay los distintos actores, ¿no? Está el Estado, como dijo Nicolás, están los educadores, los gestores, los educadores, los docentes, los artistas que trabajan con las personas directamente, está para la gestión educativa y cultural, y ahí, de nuevo, creo que hay, en la manera en cómo está organizado, cómo están organizadas las estructuras, una cierta dificultad a ver dónde están esos gestores, a nivel local, territorial. Están en los municipios, en las corporaciones culturales, están en el área privada, con algunos artistas más comprometidos con los territorios que trabajan desde ahí, están en las escuelas, en fin. Y después está, por supuesto, la escuela, ¿no? La escuela, los docentes, los artistas que trabajan directamente con ellos. Entonces, creo que lo que ofrece esta propuesta es realmente un avance respecto al diagnóstico, porque hay pistas de trabajo interesantes en los niveles que señalan. Yo me voy a referir rápidamente al rubro mío, que no sé si es mío, pero en el que estoy parada yo ahora. Me hizo mucho pensar en la formación inicial docente.
porque nosotros como Universidad de Educación formamos profesores de artes visuales, de música, pero no hay formadores en educación artística. Entonces, por ejemplo, los profesores de educación física, a propósito del cuerpo y la danza, cada vez más, hay un grupo cada vez más grande, no es mayoritario, pero cada vez más, jóvenes que se interesan por las danzas folclóricas o de todo tipo, por las artes circenses, ¿no? Pueden ellos convertirse, sin duda, en este tipo de perfil de educadores, pero quiero decir que la escuela, fundamentalmente el sistema educativo formal, no tiene, creo yo, o está lejos todavía de tener una visión tan integrada, tan interdisciplinaria de las artes como la que está proponiendo. O sea, yo encuentro que esto es realmente una propuesta innovadora, incómoda, voy a decir, para el sistema escolar, para el profesor de música, para el profesor de artes visuales, para el profesor de educación física que está haciendo estas artes, porque lo que está pidiendo es otra cosa. Y yo creo que eso es muy novedoso. Están pidiendo que usemos a la escuela, que no usa más que la puerta de las disciplinas, además muy segmentadas, tradicionales, para entrar al mundo de la cultura, al mundo de la formación. Aquí nos están proponiendo una puerta ancha, ventanas, otros recovecos. Y en ese sentido, yo creo que esta propuesta de verdad interpela a la escuela altamente tecnocrática que tenemos ahora, lo dicen en el diagnóstico, pero yo lo puedo decir con toda propiedad como educadora, es tremendamente tecnocrática, es tremendamente centrada en los resultados y no en el proceso. ¿Ah? Todas estas cosas que decimos los profesores, el camino es el aprendizaje, el camino es lo importante, finalmente en la escuela, por las presiones también de políticas públicas, educativas, muy bien intencionadas, por cierto, no permiten florecer. Entonces, nos dicen, miren, hay distintos caminos para entrar al mundo cultural, no solamente las matemáticas, no solamente las ciencias, no solamente la literatura, las letras, están las artes. Y eso abre muchas posibilidades, porque además creo yo que lo que hace finalmente esto es volver a pensar la escuela y sus propósitos centrales. ¿Para qué educamos? ¿Para qué mandamos a nuestros hijos a las escuelas? ¿Para hacer un recorrido y llegar a la universidad? Eso es lo que estamos haciendo ahora. O a una formación, o a un título que nos permita trabajar. O tenemos esa institución para formar personas que puedan desarrollar una buena vida. Y unos ciudadanos que sean colaborativos, que sean constructores de colectivo, constructores de bien común. O solo para transmitir contenido. O para transformar esta sociedad que es injusta en algo más justo. Si cuestionamos los propósitos tecnocráticos de la escuela, y hay que hacerlo, sin duda, podemos, yo diría que con bastante argumento, posicionar la educación artística de otra manera. Pero además, no es solamente la educación artística. Si uno piensa la educación científica, pero de verdad, con exploración, con preguntas, con interdisciplinariedad, la educación matemática, pero de verdad, no para contestar una prueba, sino que para pensar el mundo de otra manera. Entonces, si me permiten la emoción, porque en realidad me ha gustado mucho, estoy casi compartiendo con ustedes reflexiones muy primarias, porque yo creo que hay que darle una vuelta al interior de la universidad, por ejemplo. Creo que hay que darle una vuelta a esto, pero si ustedes me permiten esta emocionalidad y esta primera reflexión que me ha causado leer estos documentos,
yo creo que es tremendamente provocador, la propuesta es tremendamente provocadora y tensiona, nos debe tensionar a una escuela distinta para el siglo XXI. Los seres humanos representamos la realidad de distintas maneras. Algunos hablan, otros escriben, otros hacen cálculos, otros pintan, otros bailan, y todas esas maneras de representar la sociedad son válidas. Y la escuela todavía está atrapada en la incapacidad de valorar estos distintos caminos humanos. Porque es monodisciplinar y la propuesta es transdisciplinar, porque es transmisora y esta escuela es creadora, ¿no? Esta propuesta es hacia afuera, es validando la voz de los actores. Creo que yo lo voy a dejar hasta acá, diciendo que es un gran desafío para las escuelas formadoras asumir esta perspectiva que ofrece el diagnóstico y las orientaciones de política en una educación artística en el mundo formal. El mundo formal escolar en todos sus niveles. Es un gran desafío porque somos monodisciplinares, fundamentalmente, tremendamente transmisores y poco creadores, finalmente. Los profesores somos repetidores de teorías de otros, y esta vertiente de creación, donde está el cuerpo, están las emociones, está la cognición, es muy atrevida, y yo creo que es lo que necesitamos para los tiempos que vienen. Así que agradezco la oportunidad de haber tenido acceso al documento. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa, por tu intervención. Muy relevante lo que destacas sobre este elemento novedoso de esta interpelación hacia la universidad, hacia la formación inicial docente que cae tanto en las escuelas como en la universidad. Muchas gracias por tu punto de vista desde ese plano. Vamos a pasar ahora a la presentación, a la reflexión de Arnoldo Weber, gerente de la Corporación Cultural Artistas del Acero. Bueno, saludarlos a todos y todas, por supuesto, agradecer la invitación, naturalmente, y felicitar al equipo que elaboró, todos y todes, digamos, que elaboraron este proceso de investigación sobre la educación artística tan fundamental, me parece a mí, en el desarrollo humano. Yo creo que había un punto, desde mi punto de vista, que había que rescatar, que era la problemática desde el mundo privado. Aquí se analizó el tema desde el mundo público, como la política pública tiene que estar organizada para incentivar el desarrollo, mejorar y valorar, digamos, el tema de la educación artística, del cual estamos todos de acuerdo, que es fundamental en el desarrollo del ser humano en todos sus aspectos. Que yo creo que ahí hay una cosa que estamos, yo creo que todos contestes y de acuerdo, en que es fundamental la educación artística en el proceso de desarrollo de un ser humano, tanto de niños y niñas como adultos y adultos mayores. Pero a mí me gustaría enfrentarlo desde el mundo privado también, porque yo creo que los privados, las corporaciones culturales privadas o otras organizaciones, también deben cumplir un rol importante en el tema de la formación artística y educación artística. Yo quisiera contarles algunas experiencias que hemos tenido nosotros como corporación, que es nuestra Corporación Cultural Artistas del Acero, que ya tiene 62 años de vida, parte al alero de la industria Huachipato, cuando era una industria pública. De consiguiente, nosotros éramos una corporación cultural pública en esa época, y obviamente desarrollamos también talleres y cursos que estaban destinados en esa época, 62 años atrás, ya a la educación artística, seguramente bastante informal, no como se está planteando hoy día con las nuevas formas de visualizar la educación artística, pero creo que era bastante visionario en el sentido de tener a los hijos de trabajadores que accediendo a la formación artística.
Después de esto vino el golpe de Estado, obviamente se privatiza, pero la empresa continúa y persiste con la corporación, y en los últimos tiempos hemos modificado un poco la misión de la corporación para transformarla, darle un sesgo fuertemente en la formación y en la educación. Nosotros desde la corporación hemos realizado bastantes proyectos que tienen que ver con ser, en definitiva, o de alguna manera manifestar nuestra intención de ser una organización colaboradora con el Estado, fundamentalmente en los temas de educación. Hay algunos proyectos de formación que nosotros también incorporamos y generamos desde la corporación, efectivamente lo que implica la aplicación de recursos con todas estas brechas que existen, digamos, en la educación artística desde la corporación, situada también en regiones, situada también en la inequidad cultural que existe desde el centro, situado también desde la... pocas decisiones que se tienen respecto a ciertos temas que tienen que ver con la aplicación de la política pública en esta materia que nos preocupa hoy día. El primer intento que hicimos de educación fuera de los cursos y talleres que hacía la organización fue el año 2007 al 2009, un proyecto que se llamó no muy creativamente, que se llamaba Los Niños y el Arte, y que eran 10 talleres artísticos generados en las comunidades de territorios más vulnerables de la región. Y eso es importante también, siempre cuando yo estoy conversando desde las regiones también, que es importante determinar toda esta carencia que existe de acceso a la cultura en los territorios y aún los territorios más vulnerables. Porque en el caso nuestro, desde el Biobío, también generamos centralismo desde la capital Concepción respecto a las otras comunas o provincias de la región del Biobío. Este consistía en estos 10 talleres que les digo yo, en danza, teatro, arte visual, artes mediales, reciclaje. Duró 3 años el proyecto, se trabajó con territorios de unidades educativas de territorio vulnerable, con mucho, yo diría con bastante poco peso ideológico, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de la educación artística. Se hizo muy espontáneamente, muy emocionalmente, y tuvo un resultado estupendo, de verdad. Fue muy bonito por el programa. El público objetivo fueron 400 niñas y niños de estos territorios que participaron. Nosotros también, como organización colaboradora del Estado, en relación con la, formación artística, hemos sido colaboradores en el Estado en el programa Acciona, que desarrolla el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que es un programa de intervención en la unidad educativa ecuanista Pablo, que es el que maneja un poco este proyecto a nivel nacional, que es ¿cómo se llama? Este es un proyecto que de intervención en las unidades educativas, y que es una relación directa con el Ministerio, donde el Ministerio señala, como todos seguramente lo ubican en el proyecto, este programa, señala las normativas, cómo se interviene en los colegios. Y el año pasado, 2021, abarcamos las regiones del Biobío y la región de la Araucanía, con un público objetivo bastante amplio, yo diría que casi 1000, participantes en los territorios. Se hizo de manera virtual con los colegios por el tema de la pandemia, pero además este programa permite dar empleabilidad al sector cultural, que también aparece ahí en las brechas, digamos, que tienen que ver con la educación artística. Y eso a mí me parece muy importante, porque todas las actividades ejecutadas, tanto desde el Ministerio, obviamente, desde el mundo público como del mundo privado, una de las bases fundamentales es dar empleabilidad al sector cultural, aún más en temas cuando estuvieron tan golpeados durante la pandemia. Desde el año 2010 también tenemos una escuela de espectadores críticos que se logra, digamos, de manera virtual, formar a estudiantes y profesores de distintas latitudes, porque ahí pueden acceder de distintas partes del país, conocimientos pertinentes al soporte audiovisual en contextos escolares, ocupando de esta forma al cine como una herramienta pedagógica con estupendo resultado, y es una iniciativa también financiada por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Aquí voy a presentar a una compañera mía de trabajo, que también les va a contar un poquito cortito, el proyecto que es de generación propia, que es el proyecto de formación de espectadores de la corporación, y que ha sido un proyecto bastante exitoso desde el punto de vista, si éxito lo llamamos, en el sentido que ha provocado en el público objetivo, que son los estudiantes digamos, que participan en el programa, bastante efectos positivos. Así que yo dejo, no sé si podrá conectar ahora Lisette. Hola, buenas tardes, buenos días todavía. Mucho gusto, muchas gracias por invitar a nuestra corporación. Bueno, brevemente, como decía Arnoldo, estoy encargada del programa de formación de espectadores y mediación de la Corporación Cultural Artistas del Acero. Este programa parte como un programa piloto en el año 2016 hasta la fecha para estudiantes de la región del Biobío. Nosotros estamos directamente dentro de los territorios. Bueno, el objetivo de este programa es ofrecer a la comunidad escolar una experiencia de mediación e intercambio artístico a través de visitas mediadas a la corporación, bueno, y en este caso en tiempos de pandemia a través de nuestras plataformas virtuales para todos los establecimientos municipales, en este caso establecimientos públicos, ¿ya? Bueno, las acciones que nosotros tenemos dentro del programa precisamente se trata de poner el acento en la formación de las audiencias escolares con un vínculo directo con la formación artística formal, la que se desarrolla en las aulas, dentro de la sala de clase. Esto también es un vínculo directo con los profesores y profesoras que desarrollan sus actividades dentro de la escuela. Y bueno, dentro de eso lo que pretendemos es precisamente poder valorizar el proceso, la experiencia que es vivida por los niños y niñas a través del acceso y de la forma en que los contenidos también llegan a los niños y niñas, a la apreciación que los niños y niñas tengan acerca de las obras y obviamente del impacto que esto puede tener a largo plazo en la identidad y también en los conocimientos culturales de los escolares. Esa es, digamos, es una de las ramas de este programa dentro de muchas otras. Bueno, nosotros también uno de los aprendizajes que hemos hecho en estos tiempos de pandemia tiene que ver básicamente con la articulación que hemos hecho con otras instituciones culturales. Eso nos ha permitido también poder llegar con más acceso y con más contenidos también a las diferentes escuelas. Nos ha permitido también poder ver regionalmente cómo nos podemos compatibilizar y complementar con otras instituciones culturales, lo cual ha sido un gran aprendizaje porque ha significado hacer agenda de trabajo con otras instituciones similares a las nuestras. Y ha sido la verdad que una experiencia bastante positiva, digamos, en torno a la gestión. Bueno, sin embargo, igual nosotros creemos que falta todavía también la articulación más importante que tiene que ver con el mundo escolar. Cómo nosotros también llegamos a las escuelas, pero también con una mirada de cambio respecto de la institucionalidad. Eso tiene que ver también con lo que señalaba Arnoldo. Bueno, finalizo también contándoles que nosotros desde la fecha que partimos hemos tenido bastantes beneficiarios escolares, quiere decir que muchos niños y niñas y profesores también han circulado con nuestro programa, alrededor de, a la fecha, cerca de 40.000 espectadores que ha tenido el programa con contenidos presenciales y además virtuales en estos tiempos de pandemia. Pretendemos seguir llegando a más escuelas, a más instituciones también formales y no formales desde las comunidades escolares, pero también significa un proceso de cambio, no solamente de las instituciones, sino que también desde la mirada de los docentes, de los directivos y de las personas que precisamente conforman la comunidad escolar, de darle la relevancia y la importancia de lo que significa la educación artística dentro de la escuela para formar a nuestros niños y niñas. Muchas gracias.
Gracias, Michelle. Bueno, solamente para finalizar, primero yo creo que hay un diagnóstico estupendo en relación a las brechas en el tema del estudio que se realizó en la educación artística. Yo lo felicito porque de verdad se rescató, yo sé que fue bastante socializado y se trabajó con toda la comunidad, y yo creo que ahí hay un gran insumo para poder, digamos, revisar y poder subsanar esas brechas. Desde el mundo privado, yo diría yo que somos siempre colaboradores del Estado, y es nuestra misión además. Yo creo que muchas veces el Estado no tiene capacidades o es insuficiente para ejecutar cierta política pública, y ahí están las corporaciones, las universidades, las organizaciones territoriales, básicamente, para poder ejecutar. Pero desde la mirada global, me parece a mí que fue un estudio estupendo, yo lo felicito nuevamente, y que siempre le vamos a estar como corporación cooperando en la ejecución de estos proyectos, programas que el Estado tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, Arnoldo, por compartirnos tu experiencia de educación artística con artistas del acero a la luz de los documentos presentados. Muy interesante conocer también el punto de vista en la relación con el sector privado, que también quizás puede ser uno de los puntos que están menos recogidos en estos documentos, donde tenemos más desafíos. Y bueno, ahora le doy la palabra a Andrea Gutiérrez, directora de la Fundación Cultural de Santiago, de la Municipalidad de Santiago. Hola Antonia, hola a todas, todos, todes. Muchas gracias por la invitación. Quiero meterme como de lleno a algunos temas para poder como ampliar el espacio de reflexión y desde donde yo puedo colaborar un poco con la mirada, ¿no? Quisiera primero resaltar el enfoque estructural en torno a la propuesta o a las orientaciones que entrega en materia política pública cultural el documento. Desde su génesis, estamos enfrentados como a una búsqueda permanente del cambio del ejercicio de las políticas culturales en Chile. Hemos vivido un proceso de interesantes avances, de prueba de instrumentos, de cómo ciertas herramientas incluso que estimulaban la creación, la formación, la educación, fueron transformándose más que en una herramienta, en una política pública. Hemos hablado de manera como incesante, ¿cierto?, de cómo ir cambiando un paradigma que se enfrenta a una realidad social y económica marcada por el sistema económico fundamentalmente, que fomenta valores que van en las antípodas de lo que podría estimular, ¿cierto?, la educación artística y promover los derechos culturales. Y desde ese lugar me parece muy interesante primero señalar que el levantamiento de un documento como este, y cuando a mí me llegó el documento completo, el ejercicio, ¿cierto?, que se realiza y desde dónde se levanta la información, ya marca un precedente tremendamente importante. Es decir, ya empezamos a entender o ver plasmada la búsqueda y la orientación de una política pública que se dirija primero a la conversación con las comunidades y al ejercicio de una democracia participativa deliberante, ¿no? Donde sean las comunidades y sus estructuras, sus modos de vida, sus identidades, las que tengan la voz y sean las voces escuchadas en un documento de esta naturaleza. Eso es lo primero que celebro, porque creo que vamos avanzando a pasos gigantescos a integrar estas tareas de democratización que se nos daba cuando pensábamos, como lo dijo ahí, si no me equivoco, Jorge, en los comentarios, cuando pensábamos que el acceso era llevar cosas a las personas y no pensábamos en la contundencia cultural que existía en las distintas comunidades y en los distintos territorios y cómo esa se estaba desarrollando ya en esos lugares. Y sin querer ofendimos a muchas y a muchos en ese camino. Silenciamos e invisibilizamos el trabajo de miles que ya lo estaban realizando en distintos territorios. Y desde ese lugar me parece que esta propuesta está basada en el respeto y el reconocimiento, y eso es algo que celebro mucho de la UNESCO y de quienes hayan colaborado en este trabajo. Dicho eso, me parece que también entonces rescatamos
y nos paramos desde otra perspectiva, entendiendo la educación artística en su amplio espectro, no entendiéndola solamente en los colegios, en la sala de clases, sino que en su diversidad de expresiones, como señalaban y contaban Lisette y Arnoldo, por ejemplo, en una experiencia privada, pero también espontáneamente desde distintos saberes en las comunidades, en cómo se organizan culturalmente las comunidades, en cómo se traspasan los saberes y la educación artística en otros paradigmas de funcionamiento, y ahí me parece muy importante entender que nos encontramos en un desafío del reconocimiento de esos saberes, porque tenemos que darnos el tiempo, ¿no?, de entender que esta dificultad que tenemos de transversalización entre las distintas institucionalidades, como ha señalado la rectora Elisa Araya, existe no solo en la formación, ¿cierto?, de los educadores, sino que existe también en el ejercicio de la política pública institucional, pero existe también entre distintas institucionalidades. Y acá me parece que algo que la educación artística, así como en general las políticas culturales tienen que hacer, es el diálogo interinstitucional, no solo entre los ministerios, sino que también en los organismos como los gobiernos regionales y los municipios, que muchas veces nos encontramos duplicando o triplicando tareas y esfuerzos que podrían mancomunarse en ese sentido, ¿ya? Y también amplificar los espacios donde lo hacemos, que no solamente sea la educación formal, en ese sentido, rescatar, para mí ha sido sorpresivo, nuevo y alucinante conocer lo que sucede, por ejemplo, con la implementación del piloto, en el caso de Santiago, donde tenemos 25 barrios de las escuelas abiertas. Espacios donde cada una de las escuelas se conforma de alguna manera, no quiero decirlo de manera tan exacta porque en general a los directores de los colegios no les gusta llamarlo así, pero son centros culturales comunitarios, donde se despliega la educación artística desde distintos lugares, desde quienes habitan los barrios y los territorios, desde quienes vienen como profesores con sus saberes en tutoría, desde quienes enseñan además a través de organizaciones que son colectivos que traspasan talleres y saberes en ese sentido, y tenemos que diversificar estos espacios, pero a la vez reconocerlos para que no sean amplificadores de una precariedad, ¿no? Para que no promuevan una precariedad que ha sido siempre una dificultad de quienes están vinculados, bueno, al mundo de las artes en general, pero a la educación artística en particular, porque acá, lo señalaba también la rectora, decía, acá tenemos los que se forman en educación musical y artes visuales, que son los formales, ¿no? Y que son los que reciben de cierta manera el reconocimiento en su ejercicio laboral como profesores. Pero todo el resto de quienes son, ¿cierto?, educadores en los ámbitos de formación artística, se ven sumidos a lo no clasificable y por lo tanto a una precarización que va a depender de donde sea que se inserte. Y eso es algo que debiésemos, al igual que avanzamos en el ámbito cultural a reconocer las distintas formas de organización, por ejemplo, de las agrupaciones artísticas, a reconocer las distintas formas de trabajo de los trabajadores culturales, tenemos que avanzar también en reconocer la laboralidad de quienes realizan la labor de educación artística en su amplio espectro, para que sea en sí misma una categoría y no deba encapsularse o asemejarse a categorías, ¿cierto?, preexistentes, porque si no nos vamos a encontrar en el eterno problema de tener que homologar realidades que no son homologables. Y necesitamos que el despliegue cultural avance en ese sentido en todas las materias, ¿no? Hasta hoy los propios trabajadores de las artes y la cultura son homologados a los temporeros, a los trabajadores portuarios. Esa es una realidad. Hoy esa realidad debe clasificarse a sí misma de acuerdo a la naturaleza de su trabajo y de sus trabajos. Y eso es algo que tiene que pasar urgentemente en la educación artística. ¿Y por qué tan clave me parece la educación artística en este sentido? Y esto quiero insertarlo en el contexto de la discusión constitucional. Estamos frente a una discusión constitucional y la incorporación de los derechos culturales
en esta nueva Constitución. Y en ese sentido, si tenemos que pensar dentro de los derechos culturales, el derecho a la educación artística, que forma parte de uno de ellos, podríamos decir que es el desde del ejercicio de los derechos culturales. Hoy día, el mayor problema que nos hemos enfrentado en la socialización de los derechos culturales es explicar qué son, cómo se vulneran, cómo se defienden, cuáles son sus niveles de exigibilidad. Y la manera de revertir esto tiene mucho que ver con la educación artística, tiene mucho que ver con el ejercicio de esta como un derecho, tiene mucho que ver con que no sean algunas comunidades las privilegiadas de acceder a este tipo de educación, sino que sean todas las comunidades. Porque cuando todas las comunidades lo entiendan como un derecho y dejemos de verlo como un privilegio, no va a ser tan difícil que incluso los propios convencionales constituyentes entiendan el valor que significa incorporar los derechos culturales en una nueva constitución y cuáles son todas sus dimensiones. Y cómo el hecho de que niñas y niños y jóvenes no tengan la posibilidad, ¿cierto?, de tener educación artística en sus distintos territorios, va a afectar la convivencia. Al principio, la directora en Santiago de la UNESCO hablaba, ¿cierto?, del desarrollo sostenible, que es algo que hemos escuchado tanto en la cultura. Y el desarrollo sostenible no es más que pensar en el desarrollo humano, y hoy día incluso de todo ser sintiente, ¿cierto?, pensando en un futuro que no dañe a las próximas generaciones, y ese sentido transformador es el que contiene y el que porta la educación artística. La educación artística es la educación de la transformación, es la educación de la adaptabilidad, es la educación del horizonte creativo, es la que crea nuevos mundos y es la que permite nuevas soluciones. Por lo tanto, privarnos de la educación artística es privarnos de un desarrollo sostenible en el tiempo, porque no nos logra ver nuevos horizontes. Hoy día estamos todo el tiempo enfrentadas y enfrentados a horizontes que no conocemos, a futuros que no conocemos. Y eso, ¿cierto?, lo contiene y lo porta como legado y como tarea la educación artística. Y en ese sentido creo que es muy a tiempo, muy en timing, el hecho de que nos hayamos puesto, ¿cierto?, este documento, estas observaciones, estas tareas. Recomiendo mucho leerlas. Para mí va a ser un material de cabecera en la tarea que desarrollamos en los territorios. Y solo antes de terminar, porque sé que estamos muy apretaditos en el tiempo, hacer una referencia sobre la descentralización. Va a sonar paradójico porque yo estoy acá en Santiago y en la Municipalidad de Santiago. Se supone que estoy en el centro del centro. Pero lo doloroso del centralismo es que tiene anillos de centralización. Y los anillos de centralización al final radican en violencia. Cada una de nuestras comunas, incluida Santiago, tiene centralismo dentro de sí misma. Hay barrios en los que están más centralizados ciertos beneficios y hay barrios que están más abandonados. La política pública lo ha hecho así, lo ha impuesto así, por lo tanto es una tarea que ojalá no la veamos solo desde Santiago a regiones, sino que cada una de las regiones, cada una de las comunas entienda que es nuestra tarea enfrentar esa centralización y que esa centralización es violencia. Por lo tanto, ese centralismo debemos entenderlo todas y todos en nuestro quehacer, sobre todo los que estamos en el ejercicio de la política pública. Y por otro lado, la herramienta fundamental, yo estoy en una comuna donde el 50% de la población es migrante, y en ese sentido la interculturalidad es, a través de la educación artística, una de las herramientas más poderosas para generar el diálogo intercultural entre las niñas, los niños y los jóvenes migrantes. Es un espacio de entendimiento, es un espacio de cercanía, es un espacio de conocerse mutuamente, no de tú adáptate a mi país, sino que comprendámonos entre quienes somos. Por lo tanto, desde esa perspectiva creo que la educación artística, y ojalá a través de la institucionalidad cultural, la comprendamos siempre a través de una orientación intercultural y a través de un ejercicio de proceso, ¿no? La valoración del proceso más allá del resultado es uno de los horizontes más importantes de
de esta educación artística. Así que nada, yo solo sentirme muy privilegiada de poder haber accedido a este documento, de poder estudiarlo y valerme de él, y darle las gracias también a todos quienes con sus saberes aportaron y nutrieron este documento, porque va a ser una hoja de ruta muy importante para quienes estamos realizando también nuestra planificación y nuestra orientación para poder ejercer políticas culturales en cada una de las comunas. Así que darle las gracias y por este privilegio. Muchas gracias a ti, Andrea, por tus comentarios, por relevar algunos de los elementos claves que surgieron de este análisis, como el rol articulador de la educación artística para activar estas comunidades. Creo que es como parte muy importante de lo que surgió de este diagnóstico, de este proceso. Ya abriendo la conversación para que puedan participar quienes fueron los protagonistas de este espacio, que surgió de la participación de todos los que formaron parte del foro. Decirles, como ya comentó Nicolás, que muchas de las reflexiones que vimos en este foro no alcanzaron a ser expuestas en esta instancia, pero que están invitados a revisar este documento que nosotros les entregamos como forma de retribución, y también que vean cómo están muy bien recogidas sus palabras, que fueron muy contundentes, por eso no dieron cabida en este espacio. Así que, bueno, quiero ver no sé si es que alguno de ustedes quiera hacer algún comentario, que haya también tenido la oportunidad de revisar este documento, para contarnos también qué le pareció, o si tal vez alguno tenga alguna pregunta para nuestros panelistas, o quisiera hacer algún otro tipo de comentario respecto al proceso en general. Tenemos ahora un espacio para realizar esas reflexiones. No sé si alguien quiere pedir la palabra. Veo que Carolina Oces levantó la mano, así que adelante, Carolina. Cortito, en realidad quería agradecer a la UNESCO. Hace 2 años atrás yo estuve presente en un conversatorio y yo ahí expuse así como bien emocionalmente como la falta de la presencia del circo en estudios, en compromisos, y pensé que quedó como una cosa al aire. Y me sorprendí mucho cuando me llegó la invitación para participar en las cartas y poder exponer, digamos, a través de las cartas un poco algunas ideas sobre el circo. Así que a través de, digamos, de esta levantada de mano, quiero agradecer, digamos, el que hayan a través mío tomado en cuenta un poco la visión del circo del mundo, pero también del circo en general. Nunca pensé que iban a recordar eso, y así que Nicolás, que estaba en ese minuto, quiero agradecer eso harto, porque es bien significativo que se recuerden esos espacios. Yo estaba ahí, era una participante más de un montón de los que hablamos, y yo manifesté mi sensación frente como a que el nuevo circo nunca es como tomado en cuenta como una, como de verdad como una disciplina que es un arte tal como la música, y que en este minuto no tiene mucho espacio en los currículum. Entonces, de verdad agradezco harto eso, el que nos hayan invitado a este espacio. Así que muchas gracias, Nicolás, y a toda la gente de UNESCO, Antonia, y también Pablo, que está ahí, que siempre también ha tenido desde Educación Artística del Ministerio una mirada súper, digamos, de mucho reconocimiento hacia las artes circenses. Así que eso, muchas gracias. Solamente era para eso. Gracias, Carolina. Desde Facebook también nos llegan saludos de Verónica, Lidaura Zulantay, Andrés Vicuña, Angélica Correal, Fanny González. Han estado comentando activamente por ahí, tienen algunas preguntas. Nos preguntan, por ejemplo, ¿qué presencia tendrán estas propuestas en la nueva Constitución? También hay una pregunta que dice, ¿qué porcentaje de docentes de la educación artística, de la educación formal está entre los 120 convocados?
cómo se articulan e integran las propuestas con otras instituciones del Estado, como el Mineduc, el Ministerio de Hacienda, con el fin de que la ruta vital sea durante toda la vida, asegurando su financiamiento, y por ejemplo la formación de docentes que enseñan en arte y no tienen capacitación. Y la última pregunta, ¿hay avances en la articulación con universidades o espacios formativos para impulsar proyectos de perfeccionamiento y o reconocimiento de profesionales del arte? Nicolás, bueno, voy a hacer un breve comentario. Nosotros tenemos un sitio web del foro que voy a compartir por el chat, donde ustedes van a poder acceder a estas publicaciones. De todas maneras, al igual como se ha hecho anteriormente para los participantes del foro, se va a comunicar oportunamente esta información que va a ser traspasada directamente, pero para quienes se conectan a través de Facebook también pueden acceder a este material y a todo el proceso metodológico, por lo que la pregunta sobre quiénes participaron, cómo se conformó, cómo se realizó la convocatoria, pueden revisar todo ese material que va a estar disponible a través del sitio de la UNESCO. Voy a darle el pase entonces a Nicolás para que también nos comente más sobre cómo estas orientaciones van a ser traspasadas hacia estos nuevos desafíos constitucionales y las nuevas autoridades públicas. Muchas gracias, Antonia. Veo una mano sí levantada, una última manito levantada de Marcela Palomé. De pronto aprovechemos el momento para que haga su intervención y luego abordamos todos los comentarios que se hicieron en la medida de lo posible. Sí, me parece bien. ¿Sí? Marcela. Ya, hola, sí, hola a todos y todas. Yo soy Marcela Palomé Delano, soy de la Subsecretaría de Educación Parvularia. He estado acompañando todos estos procesos. Y tengo 3 comentarios muy breves. Uno, la importancia que se da a los espacios, a los espacios territoriales. La importancia que se da al contexto territorial, en tanto estrategias, metodologías, incluso disciplinas artísticas que hagan sentido a la comunidad. Eso a mí me hace mucho sentido porque Chile es desastrosamente centralizado, entonces desde el Ministerio de Educación, o sea, nosotros vemos la experiencia de cómo llega esta instrucción generalizada o esta priorización curricular a todos los territorios, homologando las necesidades y particularidades y singularidades de cada territorio en circunstancias de que esto no debiera ser así, desde como un derecho humano de, en el fondo, desarrollar tus propias necesidades, sobre todo en lo que se refiere a educación artística. Entonces, ese punto para mí es extremadamente sensible, el tema de la territorialidad y el respeto a la cultura de ese espacio, de ese territorio, que no solo conlleva un registro, una voz, una forma de, sino que incluso implica materialidades o estrategias metodológicas que nosotros utilizamos a nivel de aula, por ejemplo. Lo otro también que quisiera rescatar y destacar a propósito de la exposición de la rectora de la UMCE, quisiera yo destacar la importancia de la educación artística no solo en la formación inicial docente de los profesores de disciplinas artísticas. Ellos aprenden su disciplina, pero debieran tener un bagaje, ¿cierto?, en términos de educación artística, que es más que la disciplina en sí. Tiene que ver con estrategias, tiene que ver con mediación, tiene que ver con un lenguaje, un registro, una adaptación, un estudio de otras, o incluso un entrelazado con otras disciplinas u otros agentes que pueden aportar, incluso agentes desde el punto de vista no formal, porque estamos hablando de la formación inicial docente, entonces desde agentes que vienen del mundo de la educación no formal, que pueden aportar muchísimo a su trabajo. Y también quiero destacar que
hay pedagogías, hay áreas de la pedagogía o especialidades de la pedagogía que son generalistas y que ellos sí necesitan educación artística. Y eso debiera relevarse en las mallas curriculares o en la formación inicial docente. Estoy hablando de la formación de las educadoras y educadores de párvulo y de los profesores y profesoras de educación básica. Ellos son generalistas, a ellos les toca asumir un mundo, ¿cierto?, de circunstancias dentro de su labor docente. Entonces, la educación artística debiera llegar a ellos. Y eso lo digo por experiencia propia. Me toca formar educadoras de párvulos en educación artística y vaya que la educación artística les abre un mundo totalmente distinto, una sensibilidad distinta. Aprenden de otras formas de mediación, otro lenguaje, otro registro, etcétera. Son más sensibles, hay un desarrollo estético, ¿cierto? Un desarrollo creativo del docente que es muy necesario para esta formación integral de este nuevo siglo, digamos, para estos nuevos niños y niñas. Y eso no solo para la educación parvularia, sino que para la educación básica también. Entonces, sacarse un poco la idea de que educación artística es solo para los profes de música, solo para los profes de artes plásticas, etc. O sea, este es un saber y un deber que debiera llegar a todos y todas los que están en formación inicial docente. Y lo otro, quisiera destacar y rescatar la idea de que la educación artística parte desde la cuna. O sea, desde esa la cuna o desde el mundo de los bebés, en el fondo, nosotros podemos hacer educación artística. Siento que la educación parvularia quedó un poquito, Nicolás, no es crítica, pero quedó un poquito así más invisible. Entonces yo quisiera destacar que la educación artística es posible y se hace y se logra maravillas, tanto a nivel docente como a nivel de niños y niñas, como a nivel de familias y comunidades, cuando la educación artística está presente desde la cuna. La visión estética, creativa, artística, sensibilidad frente al mundo es diferente, realmente diferente. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas por los comentarios de aquí al interior de nuestra plataforma Zoom, básicamente de las personas que participaron en este proceso, ¿no? Pero al mismo tiempo también agradecer a todos quienes nos ven a través de las plataformas de Facebook y otras redes sociales de la UNESCO aquí en Chile y al mismo tiempo también de la Semana de la Educación Artística. Bueno, son muchas preguntas, estamos también pasados en la hora, así que en honor al tiempo también y de su agenda, trataremos de responder a varias de ellas, ¿no? Y lo primero que yo tendría que decir es agradecer a los comentarios de Elisa, de Arnoldo, de Andrea, no solamente porque pusieron algunos temas interesantes que son mencionados en los documentos, sino que también le dieron rendimiento explicativo al documento, ¿no? Una pertinencia. Y en ese sentido yo diría varias cosas. Yo creo que en lo mencionado por nuestra rectora, respecto, bueno, ella hizo varios comentarios, pero en un momento respecto a los niveles de las orientaciones, ustedes saben que hay un nivel intermedio, ¿no? Primero está el de política pública o de política más arriba, el de gestión educativa y cultural, y finalmente el de experiencias educativas, que corresponden básicamente al ejercicio, insisto, no solamente de las y los docentes en un espacio formal, también de las mediadoras culturales, al mismo tiempo también nosotros como padres en nuestras casas con activaciones de experiencias de educación artística o de aprendizaje artístico de tipo informal, también tiene sentido, ¿no? Y a la pregunta de, bueno, ¿dónde está la gestión? ¿Dónde están estos gestores culturales, estos gestores educativos? Bueno, me parece que luego con la intervención de Arnoldo, que ahí están, ¿no? Dirigiendo centros culturales, o con la intervención de Andrea, dirigiendo fundaciones o corporaciones culturales, dirigiendo espacios culturales, ¿no? Espacios culturales como museos, como festivales,
artísticos y culturales, jardines infantiles, como bien Marcela mencionaba. Justamente hay una dimensión ahí de la gestión educativa, ¿no? O de la gestión cultural. Personas que están a cargo, encabezando instituciones de ese tipo que contribuyen a garantizar este derecho a la educación artística en términos amplios, ¿no? Y yo creo que esta cuestión es importante porque quizá este documento, no solamente de cuando uno dice tomadores de decisión y habla de política pública, pensará en personas que están en divisiones y departamentos de servicios públicos y ministerios de las diferentes carteras asociadas a este tema, pero en realidad lo cierto es que nosotros consideramos que alguien en la sala de clases, cuando está planificando una iniciativa, está tomando decisiones. Nosotros cuando en nuestras casas diseñamos, digamos, de manera muy rudimentaria e improvisada algunas iniciativas con nuestros niños y niñas, estamos tomando decisiones. Cuando estamos diseñando una programación cultural o educativa a nivel de establecimiento, de espacio cultural, estamos tomando decisiones. Y este tipo de orientaciones contribuyen a esa toma de decisiones para que sea informada, considerando el punto de vista primero y más fundamental de las personas que están viviendo la educación artística, pero segundo también a los documentos de política, la evidencia internacional, para tener una visión y los argumentos suficientes para defender a la educación artística. Luego también para responder a Arnoldo, ¿no? En realidad, claro, cuando existe esta idea de la política pública pensada solamente en el ámbito público, pero honestamente, cuando pensamos en el mundo de la gestión educativa y cultural, estamos pensando sin distinción de lo público y lo privado. Toda vez que en gran parte el mundo privado, entendido en términos de lógica de propiedad, básicamente, contribuye fuertemente a la educación artística. Solamente quiero dar un ejemplo con los museos. Nosotros tenemos más de 400 museos en el país, y de los cuales yo podría decir alrededor de 20 son del Estado, digamos, directamente dependiente del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Otros tantos vinculados a algunas escuelas, universidades, que pueden ser también públicas, pero la gran mayoría de los museos a nivel nacional son privados, de propiedad privada, pero que tienen una vocación pública y generan un efecto público fundamental y contribuyen también al ejercicio de la educación artística en general. En ese sentido, estas orientaciones también están pensando en ellos, y de hecho, sostenedores de establecimientos educativos de índole privado participaron en el foro y fueron invitados en el foro. También comentar a Andrea, yo creo, Andrea, que tu intervención, tú pusiste muchos temas en la mesa, súper interesante. Agradezco mucho este piloto de escuelas abiertas porque le da la pertinencia y da este rendimiento explicativo a entender que el barrio también es un espacio de aprendizaje. Tal vez de un espacio de aprendizaje informal, pero que se puede vincular con espacios espacios educativos de educación no formal y al mismo tiempo espacios de educación formal. Y nos damos cuenta cómo una escuela que deviene centro comunitario es una escuela que explora otras modalidades del aprendizaje que van más allá de lo formal, ¿no? Y eso yo creo que es una de las cuestiones fundamentales, que esto no es una idea de la UNESCO, esto es una idea que está en los territorios, es algo que se está viviendo y nosotros simplemente fuimos el agente vehiculizador para plasmarlo en estos documentos para tratar de incidir en la discusión pública y para seguir avanzando en favor de la educación artística. Entonces yo ahí tengo que agradecerlo, ¿no? Respecto a las preguntas, hay muchas preguntas, pero respecto al estudiante, el grupo mayor representado en este foro fueron los estudiantes, ¿ya? Más que profesores y docentes, más que gestores culturales, más que sostenedores, más que autoridades públicas, fueron los estudiantes. Estuvieron en el centro de la participación, y no solamente estudiantes de la educación formal, también de la educación no formal y diferentes edades. Eh, Propuestas a la vínculo de otras instituciones, bueno, eso es lo que es lo que se está tratando de proponer. Y ejemplos de eso existen en el mundo, pero también en Chile. Nosotros contamos con una Semana de la Educación Artística que cuenta con una mesa de coordinación donde contamos con nuestro Ministerio de Educación, con nuestro Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con las universidades del Estado a través de la Universidad de Chile, con las organizaciones de la sociedad civil, gracias a Balmaceda, Arte Joven. Tenemos entonces un ejemplo de coordinación para la coherencia en términos de políticas de educación artística. Lo importante es que eso ya no solamente sea un espacio para la Semana de la Educación Artística, sino que espacios como esos se multipliquen a niveles regionales, locales, a través de la mano de los municipios, de las universidades, de los espacios culturales, espacios educativos en general. Con esto yo terminaría, ¿no? Hay una pregunta respecto a cómo aterrizar esto.
Me parece que estas son las grandes, este es el gran desafío ahora. Al principio el desafío era tener un diagnóstico colaborativo. El desafío era tener orientaciones suficientemente comprensivas para inspirar las acciones públicas en diferentes trincheras y espacios. Ahora será cómo hacemos carne de esto, cómo aterrizamos esto y cómo transformamos la vida de las personas con estas orientaciones. Y yo diría lo siguiente, nosotros con todas las personas que participaron en este foro recibirán una comunicación donde recibirán todos los materiales para poder difundir estas publicaciones, estas infografías, estos sitios web. Eso no es suficiente, lo sabemos. No solamente tenemos que difundirlo, tenemos que usar estos argumentos para defender y fortalecer la educación artística en los diferentes espacios en los cuales nosotros nos encontramos. Y finalmente, como UNESCO y nos parece también como organizaciones interesadas en estos temas, tanto del mundo privado como público, tenemos una labor. Es tratar de al menos considerar un manojo de estas orientaciones y hacerlas nuestras. Y tratar de comprometernos frente a la comunidad, frente al país, con un conjunto de acciones que estén inspiradas en estas orientaciones. Estas orientaciones no son un conjunto de medidas, son un conjunto de coordenadas que inspiran acciones. La pregunta es entonces que tenemos nosotros que responder, es qué acciones vamos a emprender luego de haber leído estos documentos y de haber escuchado las voces de quienes participaron. Así que con eso yo terminaría. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí y lamento mucho no haber abordado todos los temas, pero seguramente nos volveremos a ver en este y otro espacio. Así que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, también aprovecho de despedirme y agradecerles a todos por su participación. Nos han llegado preguntas a través de Facebook también sobre cómo acceder a estas publicaciones. Efectivamente van a ser de uso público y nosotros lo vamos a publicar a través del sitio que le hemos estado compartiendo este enlace. Va a ser comunicado también oportunamente y difundido a través de todos quienes han formado parte de este proceso. Hemos generado también diversos recursos gráficos que también están todos invitados a usarlo, a compartir el video que presentamos al inicio para dar a conocer, para que ustedes también se sientan parte de esta difusión de resultados, todos los que han sido parte del proceso, tanto de manera activa como a nivel de público, como a nivel general. Están invitados también a compartir los resultados y como dice Nicolás, a difundir y defender la educación artística a través de los argumentos que se levantaron a través de este foro. Eso, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Con eso damos por concluido la presentación de resultados. Chao. Muchas gracias a todos y todas, que estén muy bien. Hasta la vista. Chao, muchas gracias. Gracias.